Hola, nosotros somos Platiquemos de Miedo. Platiquemos de Miedo. Platiquemos de Miedo. Hace aproximadamente 9 años llegué a vivir a Atizapán de Zaragoza. Y entonces todo iba transcurriendo normal. Mi casa era construcción nueva, sin ningún problema, ya estaba bendecida, pero de repente, como al mes de que llegamos, se empezó a oír una canica rodando exactamente encima de mi cuarto, en el techo de mi casa. Y así eran todas las noches. Hasta que un día, en la terraza de mi casa, se empezaron a escuchar pisaditas, como si hubiera niños corriendo. Y mi esposo y yo salimos a ver, para ver si había alguien caminando encima del techo y en la terraza. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que no había nada. Pasaron aproximadamente 2 semanas y estábamos viendo una película de terror, cuando de repente nos tocaron en la ventana. Cosa que es imposible, porque no tenemos vecinos cerca alrededor. Entonces, un día saliendo a tirar la basura, le pregunté a los vecinos que si de pura casualidad sabían si ahí donde está mi casa habían escuchado que espantaran, o si habían escuchado niños corriendo o algo. Y fue cuando los vecinos me dijeron que hace como 20 años una combi chocó enfrente de los departamentos. Y todos los que iban en la combi se murieron, incluyendo a los niños que iban en la combi. Unos vecinos más viejitos que vivían en el primer piso del edificio, de los edificios, me contaron también que por muchos años les tocaban unos niños la ventana y descubrieron que eran niños porque los pudieron ver. Ante esta plática, pues bueno, mi espanto fue mayor porque mi hija estaba recién nacida. Entonces, gracias a mi hermana, me dijo que pusiera agua bendita en toda la casa, rezara y pusiera sal exorcizada. Y así lo hice. Sin embargo, se seguía escuchando y escuchando y escuchando el ruido de la canica. Ya no se escuchaban los pasitos, se escuchaba el ruido de la canica. Hasta que, pasado año y medio, mi perrito se murió, mi perro Muca. Y cuando se murió, alcancé a ver cómo pasaba una sombra blanca enfrente de mi patio. Y finalmente también le rezamos al perrito y volvimos a echar agua bendita a toda la casa. Y hasta que ocurrió eso, la canica se dejó de escuchar. El perro lo enterramos en nuestro jardín. Entonces, pues bueno, de acuerdo a nuestras creencias, el perrito es el que está cuidando la casa, porque ya no hemos escuchado nada, ni pisadas, ni la canica. Entonces, esa es mi historia. Hola, buenas tardes. Voy a narrar unos hechos de los cuales no soy testigo, pero quien me los narraron son dignos de crédito. Un fraile franciscano, que vamos a ponerle el nombre de Raúl, el padre Raúl, me invitó a dar un retiro en el convento donde ellos viven, en un pueblo del estado de Morelos, muy cerca de la ciudad de Cuernavaca. Esto pasó hace cerca de 20 años, no recuerdo el nombre del pueblo. Lo interesante es que cuando fueron por mí y yo llegué, íbamos entrando al pueblo, pues no me percaté mucho, pero después, a la salida del pueblo, después de 3 días, me di cuenta que sí, efectivamente, no hay indicaciones de entrada. Por decir, va uno sobre la carretera y está la desviación, y normalmente están los letreros que dicen San Juan, San fulano de tal, o Metepec, o Cautepec, o lo que sea. En este caso, no había letreros que indicaran que a la izquierda o a la derecha estaba el pueblo, ni su nombre, ni cuántos kilómetros, nada. Simplemente los que conocen la llegada, pues saben llegar y se meten ahí. Cosa extraña, no hay nada que indique que dando vuelta está este pueblo.
Finalmente llegué. Me pusieron en aviso de lo que se trataba. Es un pueblo que cree mucho en esto de los chamanes, en la brujería, en las limpias, en invocaciones de espíritus, y es un pueblo donde los que se dedican a este tipo de artes negras, de magia negra y de brujería, pues obviamente no quieren a la iglesia, porque no quieren a Jesucristo, el Señor. Entonces se habían dedicado a dañar a los sacerdotes. El obispo mandaba un sacerdote y a uno de alguna forma lo fueron envolviendo y lo hicieron alcohólico. A otro le crearon otro tipo de problemas, a otro, etc. Y se fueron dando cuenta, el obispo se fue dando cuenta, pues que sacerdote que llegaba al pueblo, sacerdote que salía mal. Entonces el obispo le pidió de favor a los frailes franciscanos de que fueran a atender esa parroquia, ese pueblo. Ellos como frailes pues no viven solos, entonces es toda una comunidad que entre ellos se protegen. Y se dieron cuenta pues de que la lucha contra la magia negra, contra la brujería y la hechicería iba a estar fuerte. Por lo tanto, le pidieron, después de algunos encuentros de espíritus malignos, se dieron cuenta que necesitaban mucho la ayuda de Dios. Para evitar ser atacados por los demonios y para liberar al pueblo de la presencia de los demonios que son invocados por los brujos y hechiceros y chamanes. Entonces le pidieron permiso al señor obispo de que todos los jueves hicieran una procesión con el Santísimo Sacramento, que es Jesucristo vivo, y dar la bendición al pueblo. Bendecir al pueblo para ir pidiendo la gracia de Dios y la derrota de los espíritus. Al inicio de su llegada al pueblo, murió una de las brujas principales, si no es que la principal bruja del pueblo, y su familia llevó el cadáver pues para que le hicieran una misa, para darle sepultura cristiana y darle los ritos de sepultura según la Iglesia Católica a una persona que no creía en Dios, sino que creía en los demonios. Y bueno, ya entró el cadáver y empezó la celebración de la misa. Una vez que inició la celebración eucarística, hacia la mitad de la misa, empezó un olor fétido, un olor apestoso, un olor, lo que me comentaban era algo, no se podía describir, pero era algo sumamente desagradable. Las personas empezaron a salir porque fue un hedor increíble. Pero además, el cadáver que estaba en el féretro, empezó a oírse que adentro del féretro rasgaban, arañaban, pataleaban como queriéndose salir del féretro. Entonces pues sacaron el féretro y efectivamente se dieron cuenta que el cadáver estaba movido y que había arañado el féretro. Y, o sea, era un cadáver, simplemente estaba a disgusto en un lugar sagrado, porque mientras fueron sacando el cadáver, el féretro, se seguían oyendo, incluso se oían, dicen que voces cavernosas, aullidos y gruñidos de animales dentro del féretro. Una vez que el féretro, dicen, fue algo interesante que mientras fueron sacando el féretro por el pasillo central de la iglesia, se iba escuchando esos aullidos y arañazos y golpes. Cruzando la puerta de la iglesia, estando ya afuera, se acabó esa peste y esos ruidos y esos arañazos. Abrieron y sí, el cuerpo había arañado por dentro del féretro y tenía un rostro
desencajado, tétrico, pensando entonces que bueno, a lo mejor la persona había estado viva y regresó, digo, había estado muerta y regresó, así como cuando les da un infarto y luego regresa, ¿no? Entonces pues ya vieron que sí estaba muerta y la regresaron al templo para seguir con la celebración de la misa. Al empezar a entrar en el templo empezaron los ruidos, la peste, los quejidos. Al volverlo a sacar, se acabó todo eso. Entonces el padre decidió seguir con la celebración de la misa, pero ya no metieron el cadáver de la bruja, porque se notaba que el demonio no quería que ese cadáver, que le rindió adoración al demonio, no quería que recibiera bendición de Dios. Fue algo terrible. Entonces a mí me mandaron a llamar pues para que diera un retiro y poder evangelizar a las personas del pueblo y llevarlas a los pies de Dios y quitarlas de las garras del demonio. Quiero aclarar que los 3 días que estuve ahí yo no vi nada tétrico, no escuché nada, no. Sí había personas que se ve que estaban como a disgusto, como que estaban tratando de boicotear el retiro, pero fuera de eso nada preternatural. Esta experiencia me la contaron los frailes que lo vivieron. Hola, buenas tardes. Hoy voy a contarles una historia que me sucedió a mí y a mis hermanas, a mi papá, a mi mamá y a mis padrinos. Pues recuerdo que era Jueves Santo, el día del lavatorio. Entonces íbamos a la iglesia, pero no sé por qué ya estaba anocheciendo y había muchísima gente que iba caminando y todo. De momento una señora empezó a gritar que iba una bruja, y todo el mundo, atrás de nosotros iba mucha gente corriendo. Entonces todo el mundo iba corriendo y yo estaba chiquita, tendría, ¿qué sería? Como 5 o 6 años. Esto que les estoy contando sucedió en 1955. O sea, yo era una niña. Y pues mi papá y mi mamá nos tomaron de la mano. Íbamos 2 hermanas un poquito más grandes que yo y yo. Nos tomaron de la mano y la gente iba gritando que iba la bruja, que tuviéramos cuidado, que iba la bruja, y la gente correteando a la bruja. Nosotros nos dirigíamos hacia la iglesia. Para llegar a la iglesia eran como unas 3-4 cuadras. Pero la gente seguía gritando. Y en eso pasó una señora, recuerdo así como entre sueños que pasó una señora vestida de negro corriendo, muy delgada la señora, pero nunca le vi la cara. Nada más vi así como un párpado así como que era blanca, no le vi bien la cara. Lo que sí recuerdo es que estaba vestida de negro, traía una falda negra y unas, no sé si serían mallas o medias negras, y sus zapatos negros también, y traía, creo, un suéter negro la señora, pero pasó corriendo así bien rapidísimo por donde estábamos nosotros, y pasó, toda la gente la venía correteando, que porque era una bruja. Chistes de que iba a correr y corre, y nosotros, pues mi papá dice, pues qué pasó, ¿no? Y de momento dice un señor, dice, ya se trepó a un árbol, se subió a un árbol, y era uno de esos alcanfores que altísimo, muy alto, que son de los que crecen altísimos y que tienen pues todo el, ¿cómo podría decirse? Todo el tronco liso. Entonces toda la gente estaba abajo, y arriba decían que estaba la bruja, que había volado para arriba, que estaba arriba en el árbol, que había un nido. Y sí, desde abajo se veía como una especie de nido muy grande, y ahí estaba la señora. Decían que estaba ahí, yo no la vi, pero decían que estaba ahí. Entonces mi papá, y nadie se atrevía a subir, que porque era un árbol muy difícil para bajar a la señora.
Y agarró mi papá y dijo, yo me subo. Nos dejó ahí con mi mamá. Y ya, yo seguramente en alguna casa que estaba por ahí cerca, tenían unos lazos, porque yo me recuerdo cómo iba mi papá subiendo. Se amarró de la cintura y de las piernas y iba subiendo con el lazo, impulsándose con los pies y con el lazo. Incluso se quitó los zapatos. Y ya iba subiendo hasta que llegó hasta donde estaba el nido. Y ya cuando mi papá llegó ahí al nido, no había nada. No había nada. Mi papá incluso se metió al nido porque era un nido muy grande. Y lo único que encontró fue la ropa de la señora. Encontró una falda negra, su suéter negro y los zapatos. Y basura, que decía mi papá que había mucha basura ahí en ese nido. Pero era un nido muy grande, porque a la gente le sorprendió, porque para hacer un nido de pájaro, no pues no era lógico que hubiera un nido tan grande. Y pues ya no supimos más. Yo ya no supe más. Mi papá se bajó y ya la gente ya se regresó. Unos iban con palos. Una señora llevaba un bielgo. Llevaban palos para poder atrapar a la bruja, pero pues dicen que voló, que se escapó. Mi abuelito Alfonso, a quien le decíamos de cariño Papá Pocho, era de un pueblo cercano a Villa del Carbón, en el Estado de México. Yo tengo muy bonitos recuerdos de ese pueblo y también recuerdo cómo se ponía de feliz mi papá manejando por la carretera hacia Villa del Carbón en su carro viejito. La historia que les voy a platicar le pasó a la mamá de mi mamá, es decir, a mi abuelita, a quien le gustaba que le dijéramos de cariño Mamá Tere, y fue mi mamá quien me contó esta historia. El pueblito de Papá Pocho se llamaba San Francisco de las Tablas. Era un pueblito muy rústico que se encontraba sobre un monte y estaba muy cerca de Villa del Carbón. Las calles tardaron mucho tiempo en ser pavimentadas, por lo que el acceso a la casa de la abuela era con pura terracería, y por lo mismo, aunque ya había casitas de cemento y madera, por lo difícil de llevar el material para las construcciones, muchas de las casas eran sencillas de lámina, madera y cartón. Mi abuelito se fue muy jovencito del pueblo para irse a trabajar a la gran ciudad y allá conoció a mi abuelita Mamá Tere. Se casaron y tuvieron varios niños. Las primeras dos niñas, mi tía Carmela y mi tía Alicia. Al nacer su primer hijo, mi abuelito quiso llevar y presentárselo a la abuela, a su mamá, la abuela María. Casi siempre mi abuelito regresaba a visitar a la abuela, pero casi siempre iba solo, porque la verdad Mamá Tere y la abuela María no se llevaban muy bien, que digamos. Aún así, Mamá Tere a veces lo acompañaba y en esa ocasión quiso acompañarlo. En el año de 1958, mi abuelito regresó a ver a su mamá y, como lo habíamos platicado, esta vez ya llevaba a sus dos hijas y a su primer hijo varón, a quien le vamos a decir el bebé Miguel, quien todavía era un niño de brazos. Todo comenzó muy bien, pues llegaron como a eso de las 3 de la tarde y era justo a tiempo para ayudarle a la abuela para preparar la comida y la cena. Mi abuelito le dijo a mis tías que fueran a juntar leña en los terrenos atrás de la casita de la abuela, y Mamá Tere se puso a ayudarle a la abuelita a hacer de comer. Seguramente hicieron una comida muy rica, pues Mamá Tere tenía un gran don para la cocina. Todo estuvo perfecto, comieron muy bien, y mi abuelo, como siempre, se fue a visitar a algún conocido y no regresaba. Mis tías, aún niñas, estaban jugando atrás de la casa y de pronto se hizo de noche. Mi abuelita dejó al niño, al bebé Miguel, lo dejó en la camita de la abuela. Lo puso unas almohadas para que no se fuera a caer. Y salió
fue por agua para poner su cafecito de la abuela. La abuelita estaba atizando la leña y en ese mismo momento mis tías dicen que vieron unas bolas de fuego bajar por ahí mismo, por el mismo monte, pero no le tomaron importancia y siguieron jugando. De repente llegó un vendaval de viento y azotó la puerta de la cabañita de la abuela María. Y pues el bebé empezó a llorar muy fuerte, pero se empezó a escuchar unos ruidos muy raros. La abuela regresó corriendo a la cabaña y la puertita estaba atorada. Luchó con todas sus fuerzas. En ese momento mamá Tere regresó también corriendo y vio a la abuela forcejeando por la puerta. Seguía el bebé Miguel llorando y no podían destrabar la puerta. De repente el bebé Miguel dejó de llorar y la puerta se destrabó y el viento regresó a la normalidad. Al llegar a ver al bebé Miguel, mamá Tere vio que tenía 2 orificios como mordidas a lo largo de su cuellito y pensó que había sido algún animal quien lo había mordido. También vio que el bebé ya no estaba llorando porque tenía como sueño o poca energía. Mamá Tere le comentó a la abuela María que al niño lo había picado algún bicho y la abuela se quedó pensando y le dijo: déjame revisar porque eso es muy raro, todo lo que pasó fue muy raro. La abuela María fue a ver al bebé Miguel y se quedó pasmada. Le dijo: ¿sabes qué, Teresa? Eso no es el piquete de un insecto, más bien parece el chupete de una bruja. Ya ha habido varios casos de niños con esos mismos orificios y tienen esa misma falta de energía y al final terminan muy débiles o muertos. Así que la abuela fue corriendo a hablarle a su vecina que sabía del tema. La vecina llegó corriendo con el niño y lo analizó y dijo: sí, esto es una bruja que lo estaba chupando. Rápido consigan unas tijeras de fierro y llévenme al niño a mi casa. La abuelita fue rápido a conseguir las tijeras y llevaron al bebé rápido a la casa de la vecina, la cual ya lo estaba esperando con unas velas y con flores y hierbas que tenían unos olores muy fuertes. La vecina comenzó a rezar muy fuerte y mientras estaba rezando empezó a desinfectar las tijeras con alcohol y fuego. Las calentó mucho y les puso el alcohol también. Y esperó a que se enfriaran para hacer una pequeña incisión justo en medio de donde el bebé tenía la mordida. Después de terminar la incisión, la vecina empezó a chupar al bebé como si de la mordida de una serpiente se tratara. Mi abuelita miraba toda asustada sin comprender la situación. Pensaba: ¿cómo pudo pasarme esto? Al terminar de succionar la vecina lo que tenía el bebé, todos los labios se le pusieron morados y sintió como si la boca la tuviera toda paralizada y adolorida, como si se le hubiera enchinchado. Finalmente, la vecina estaba luchando con el mal que le habían hecho al bebé y como pudo abrió la boca y escupió todo aquello que había succionado. A partir de ahí, el bebé recobró las energías y comenzó a llorar. En ese momento mamá Tere lo agarró y lo cobijó bajo el brazo y lo reconfortó para que dejara de llorar. La vecina tomó un momento para sentirse mejor, pues esto no es tan normal que pase. La vecina les comentó que esto que ella hacía se lo había enseñado su abuela a su madre y su madre a ella, y era la forma de eliminar el mal que la bruja hacía a los niños. Les comentó que normalmente cuando ella llegaba los niños ya estaban muertos,
pero que el bebé Miguel había sobrevivido al evento por tener una sangre muy fuerte y un carácter muy fuerte. Les dijo, por favor, por nada del mundo, dejen al bebé solo de nuevo, y les dio las tijeras con las que hizo la incisión y les dijo, por favor, coloquen estas tijeras abiertas a un lado de donde esté el niño y así de esa forma la bruja ya no intentará acercarse más. La noche pasó sin contratiempos, pero la pobre de mamá Tere no pudo pegar un solo ojo sin separarse de su niño y sin pensar en todo lo que había pasado hace apenas unas horas. A la mañana siguiente, mamá Tere le dijo a mi abuelo que se quería ir de ahí y se fueron. Pasaron muchos años para que mis abuelos volvieran a ir al pueblo a visitar a la abuela María, pero mamá Tere no volvió a llevar niños de brazos a la Ahora casa. les voy a narrar una historia que nos sucedió. Bueno, a mí me han sucedido muchas cosas a través de tantos años que ya llevo de vida, gracias a Dios. He podido vivir algunas experiencias y eso, pues, yo considero que es bonito porque lo puedo contar. Pues esta historia que les voy a contar es de un rancho donde nosotros vivíamos. Se llamaba Rancho El Pabellón. En ese tiempo no estaba habitado nada, no había nada, ni una casita siquiera. Nada más existía el puro rancho y todo a su alrededor había puro maguey, no había ni una sola casita. Para poder ir al bandado, pues teníamos que ir a caballo hasta el pueblo, porque ahí no había nada. Y el rancho pues tenía muchas habitaciones y tenía un patio muy grande empedrado, tenía sus macheros, o sea, era un rancho del tiempo de la Revolución. Digo era porque pues actualmente ya son ruinas totalmente, no le dieron mantenimiento al rancho y se cayó, y además queda uno que otro cuartito en pie, ya son ruinas totalmente. Pero en ese tiempo, en 1957, nosotros vivíamos ahí, en ese rancho, y estaba muy habitable. Recuerdo que tenía una escalera de piedra que subía por fuera, que subía hacia el techo, y tenía también unos, podría decirse como unas cositas para vigilar. Ahí se metían los ¿cómo se podría decir? Los campesinos que trabajaban ahí en el rancho, en el tiempo de la Revolución, porque ese rancho era del tiempo de la Revolución, se metían ahí y tenían un orificio, eran como unas capillitas que tenía el rancho de cada lado de cada zaguán, para vigilar ahí. Por ahí vigilaban los campesinos si alguien quería robar, o cuando alguien llegaba, o cuando llegaban los soldados para poder disparar por ahí. O sea, pues era un rancho muy antiguo. Y enfrente había un jagüey, una especie de laguna que estaba profunda en ese tiempo, y había bastante agua. De ahí pues nos abastecíamos de agua para los animales, para lavar, o sea, la usábamos para todo. Pero en ese rancho siempre decían, ¿no?, que existían varias cosas, porque pues hubo varios muertos en el tiempo de la Revolución. Yo en ese tiempo tenía como 7 años de edad. Eso sucedió en 1957. No había luz eléctrica. Nos alumbrábamos con lámparas de petróleo que hacíamos y las colgábamos en diferentes partes del patio para poder tener un poco de luz, o en las habitaciones que tenía el rancho, pues nos alumbrábamos con velas. Y su cocina pues era una cocina antigua con braseros antiguos. El chiste es de que pues nosotros vivíamos ahí, pero pues siempre nos asustaban.
siempre escuchábamos que algo caía ahí en el Hawái y saltaba el agua muy alta. Y no veíamos nada. Todo eso sucedía como a las 7 o 8 de la noche. Por ahí así me imagino. Porque pues no sabía yo calcular la hora porque estaba yo chica. Y decía mi abuelito, y salíamos todos, ¿no? Y decía mi abuelito, otra vez ya llegó. Yo escuchaba que así decía. Pero, y así era con frecuencia como se escuchaba que caía algo muy pesado, muy grande, y saltaba el agua. Una vez que mi abuelito no estaba, o sea, los hombres se habían ido al pueblo, no sé a qué irían. Nos quedamos casi, pues mis hermanas, yo tenía mis 2 hermanas más grandes que yo, otras hermanitas chiquitas, mi mamá, mi tía, o sea, nos quedamos casi puras mujeres. Entonces serían como las 7, 8 de la noche, yo creo, no sé exactamente a qué horas, pero ya estaba oscuro. Cuando oímos que cayó otra vez algo pesado en el agua, pero se volvió a levantar y salió muchísima agua y salió gritando. No sé si sería la Llorona o qué sería, pero gritaba horrible. Y decía, ¡ay! Unos lamentos terribles, pero larguísimos. Y se elevó, de ahí del agua salió, y se elevó, y se fue, ya no la vimos, se perdió entre la oscuridad. Pero vimos que se elevó hacia el cielo y se fue gritando con unos lamentos, pero terribles, que decía mi mamá que era la Llorona. Pero yo nunca escuché que dijera, ay, mis hijos, nomás oía que decía, ay, pero unos lamentos terribles, larguísimos, que en la carne se nos puso como de gallina. Estaba hasta temblando, tenía mucho escalofrío y mi carne estaba como de gallina. Y ya mi mamá agarró y nos abrazó y ya nos metimos. Y mi tía le dijo, ya ves, si no hubiéramos salido a ver si ya se espantaron las niñas. Pues sí nos espantamos bastante porque pues nunca vimos qué fue, no vimos que un bulto salió de adentro del agua y se elevó, se fue gritando. Pero esa vez fue una de las últimas veces que se escuchó. Ya nunca más volví yo a escuchar que volviera a caer esa cosa en el agua. Pero nunca supimos explicarnos qué fue. No supimos si fue la Llorona o algún animal o algo, pero un animal no vuela tan alto o así tan pesado. Se veía que era algo pesado, pero no le veíamos forma. Y se elevó y se perdió en la oscuridad, ya no supimos qué fue. Y pues esa es la historia. Hasta la fecha no sé explicar qué fue lo que pasó. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádete a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo.